entiendo que ya está Gustavo Segré en línea y quería hablar con él en Brasil porque son las horas decisivas de Dilma Rousseff. Gustavo, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paulino. Buenas noches. Gracias por este ratito. Bueno, Dilma va a ser suspendida hoy. Sí, en la madrugada de mañana, te diría, porque a la luz de los discursos que están ocurriendo, todo nos lleva a pensar, están por el número 38 de senadores que se anotaron en una lista de 68, así que esto debe ir para las 4 o 5 de la mañana, pero a la luz de lo que estamos observando por los discursos, Paulino, te diría que la suspensión de Dilma Rousseff es irreversible. Michel Temer va a formar gobierno mañana mismo, ¿entendés? El vicepresidente. Sí, señor. Por la organización a las 11 de la mañana debe ser notificado él y Dilma Rousseff, él que asume, Dilma Rousseff que está suspendida. Está previsto a las 3 de la tarde una declaración como una entrevista colectiva del presidente que estaría asumiendo el nuevo gobierno, y luego de él estaría hablándole a la nación el ministro de Temer de Economía, que es el expresidente del Banco Central, Enrique Meireles, que era quien estaba además candidatado para ocupar el Ministerio de Economía caso Lula asumiese la jefatura de gabinete. ¿Tenés la impresión que Brasil se encamina hacia un drástico ajuste fiscal e incluso una reforma jubilatoria, como algunos dicen? Yo creo que sí, es necesario. El ajuste fiscal es innegable. La cuestión es que deberá el gobierno mostrar que va a ser reducción del gasto público, porque tendrá necesariamente que aumentar impuestos o impulsionar aquel fatídico, la contribución a los movimientos financieros, el equivalente en Argentina al impuesto al cheque. Acá es del 0,38%. Está en un proyecto del gobierno que no fue aprobado por congresos, pero que no hay otra salida que hacer una reducción del gasto público por un lado y un aumento de la recaudación por el otro, hasta que la demanda vuelva a moverse. Gustavo, la pregunta del millón desde aquí, desde Argentina, es ¿cuál será el impacto en la Argentina, teniendo en cuenta que Brasil es el principal socio comercial y que hasta aquí todo lo que le ha ocurrido a Brasil nos ha perjudicado y seria y severamente en algunos sectores muy dinámicos, por cierto, de la economía nacional? Yo creo que vamos a poder observar alguna mejora en el último trimestre del año, y esto porque Brasil, a partir de algún programa, que cualquier programa al que hay hoy es mejor de lo que tenemos, va a permitir que por lo menos Brasil deje de caer, y esto ya va a ser una buena noticia. La Confederación Nacional de la Industria, la Federación de Industrias del São Paulo, está apoyando con absoluta cordialidad y fuerza al nuevo presidente Temer. Y de esta manera entendemos que al venir la confianza al mercado, volverán a invertir, volverán a contratar. Cuando la gente siente que no corre riesgo de ser echado de su trabajo, vuelve a consumir, y a partir de un aumento en la demanda, naturalmente va a empujar una oferta argentina, sobre todo porque el dólar ha bajado. Llegó a estar 4.21 en enero y hoy está en 3.46, y esto genera que el producto argentino sea más barato para ser importado en Brasil. O sea, Gustavo, por último, en desmedro de lo que uno en primera instancia podría pensar, que una crisis política de esta magnitud, donde una presidenta se va a someter a un juicio político, etcétera, etcétera, y que uno podría pensar esto va a empiojar la situación, va a perturbar el andar de Brasil, va a generar un clima social de mucha mayor tensión, etcétera, etcétera, ¿vos creés que va a ser casi exactamente lo opuesto en virtud del desgaste que tenía Dilma en el poder? Absolutamente, porque Dilma no estaba gobernando más. Vos fijate que en los últimos 4 meses que cambió el ministro de Economía no le aprobaron una única medida de ajuste. Y hay que estar muy atentos a la cantidad de senadores que voten a favor del juicio político, Paulino, porque eso va a ser el indicador de apoyo que tendrá Temer en un futuro gobierno. Ya aprobó que en diputados tiene más de 2/3. Si consigue tener un número aproximado a los 54 senadores, estamos hablando de 2/3 de la Cámara Alta, tendrá apoyo suficiente para aprobar las medidas de ajuste y Brasil podrá tener el punto de inflexión y volver a crecer. El placer de escucharte y gracias por habernos aguardado desde allí, desde San Pablo, entiendo, a esta hora de la noche. Gran gusto, Gustavo. Igualmente para ustedes, hasta luego, buenas noches. Hasta la próxima. Allí está Gustavo Segré desde San Pablo con uno de los hechos políticos más trascendentes que va a recorrer la primera plana de buena parte de los diarios del mundo, no solo de Argentina y Brasil, y que tiene que ver con la suspensión de Dilma en el poder.